¿Integrales en el colegio? Yo no. No vi hasta derivadas. Que bastante, ¿no? Sí, no, creo que los colegios técnicos vieron un poco de integrales. Juli, ¿no fuiste un técnico vos? Sí, pero no vi integrales. Llegué a ver algo de derivadas y lo que vimos sí son cosas sobre grafos, álgebra de Boole. Pero Ah, integrales no. ¿y derivadas qué viste? ¿Las reglas de derivación Claro, las reglas de derivación y derivar por definición. y crecimiento, decrecimiento, eso no? No, lo veíamos tipo, sí, cuando hacíamos como el análisis de función, pero acotado, ¿me explico? Sin Sí. derivadas. Bueno, yo no me acuerdo si a ustedes les dije por qué la materia se llama cálculo diferencial e integral. ¿Les dije? Ni sabía que se llamaba así. ¿O se los No, dije? creo que No. se llamaba cálculos secas. Bueno, la materia es cálculo diferencial e integral, que sería análisis matemático 1 o cálculo 1. ¿Por qué cálculo diferencial integral? Una virtud de los sapiens es que ante un problema complejo los llevan a una situación simplificada. La estudian, la analizan y sacan conclusiones. Entonces, yo creo que les comenté una vez, si yo quiero calcular un círculo, el perímetro de un círculo, ¿cómo hago para calcular el perímetro de un círculo? No me digan 2pi por radio, porque supongamos que está en la época de los egipcios, no conocían el número pi. Entonces, alguno dijo, bueno, la regla no es curva, así que no lo puedo medir. Bueno, los egipcios medían con sogas, con nudos, pero no podían doblar la soga porque perdían la unidad de referencia. Entonces hubo uno que dijo, bueno, a ver, no nos desesperemos, calculemos, qué sé yo, así. Dice, bueno, regular, ¿no? Ahí. Calculemos el perímetro de ese pentágono. Fíjense que existe una relación entre los lados del pentágono y el radio de la circunferencia. O sea, era obvio que el perímetro dependía más o menos del diámetro de la circunferencia o del radio, que es lo mismo. Y uno dijo, medimos esto y esto no nos dice cuánto es el perímetro, pero nos da un valor aproximado. ¿Qué se les ocurre para mejorar esa situación? Y en vez de tomar un pentágono, toman, qué sé yo, un octógono o un decágono, etcétera. Cuanto más particiones hacen, lo que vamos a obtener es que el perímetro de la circunferencia lo voy a estar aproximando cada vez mejor. Bueno, de hecho esa fue una forma de ir robando los números, el número pi. O sea, Arquímedes había encontrado una secuencia para ir tomando polígonos cada vez más grandes y ir acercándose a 3, 14, 15, etcétera. Por eso se llama cálculo diferencial, porque una longitud o incluso un área, yo puedo agarrar y decir, quiero calcular el área debajo de esta curva. Y no puedo, porque uno conocía el área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo. Entonces, ¿cómo hago para calcular un área así? Y hubo uno que dijo, bueno, la partimos y calculo estos rectángulos. ¿Ven? Entonces, particionar un problema es una solución posible. Por eso se llama cálculo diferencial. ¿Y por qué integral? Porque una vez que hice las particiones, las sumo. O sea, parto, rompo y después sumo los pedacitos. Entonces, acá lo mismo.
yo divido, y ustedes me dicen, bueno, pero no es la misma área, porque acá me quedó un poquito. Algún otro loco puede decir, bueno, y tomo las áreas, en vez de por defecto, por exceso. Entonces ya está ensanguchada el área verdadera entre dos valores, y cuando tomo cada vez más rectangulitos, voy afinando, voy encontrando el área ideal. Entonces, el cálculo de diferencial integral lo que hace es rompe y suma. Rompe es diferenciar, diferenciar es la derivada, suma es la integral. De hecho, el símbolo de integral, que uno ve una figura así, esta media extraña, esa figura extraña es una S de suma. La integral es una suma. Bueno, pero vamos a lo concreto, a lo que tiene que saber para poder integrar. Y empezamos con una definición. F grande es una primitiva de f chica si la derivada de f grande es igual a f chica. Si la derivada de f grande es igual a f chica. Entonces empecemos a jugar. Tengo f de x coseno. ¿A quién se le ocurre una primitiva del coseno? Tienen que pensar una función de forma tal de que si la derivo me da coseno. Seno. Muy bien, seno. ¿Por qué seno? Porque si yo derivo el seno, me da el coseno. ¿Se les ocurre otra? A la X. No, vos la E a la X, la derivada es X. Bueno, Eh, parecido. Uno Yo sobre el quiero... logaritmo de x. No, ¿por qué están alcoholizados? Yo quiero que primitiva de coseno, o sea, quiero encontrar una función cuya derivada me dé coseno. Joseph tiró una, seno. Otra, Seno de x más Ah, 1. muy bien. Otra, Seno de x más 2. estás afilado. o sea, podemos poner seno de x más c, donde c es un número real cualquiera. Conclusión, existen infinitas primitivas. Primer diferencia con las derivadas. O sea, las derivadas, la derivada de e a la x, hay una sola, e a la x. La primitiva de e a la x hay infinitas. Está bien, pueden decir, no, bueno, pero son todas iguales. No, no son iguales. E a la x, e a la x más 10, e a la x más pi, e a la x más raíz de 3, etc. Entonces, la primera diferencia es que derivadas hay una, primitivas hay muchas. Por lo tanto, al conjunto infinito de primitivas, al conjunto infinito de primitivas, O sea, Adrián, ¿a qué se le dice primitivas? a la integral, al conjunto infinito de primitivas de f de x se llama integral indefinida y se escribe así. Y uno dice, ¿qué es eso? Esto es notación, no se desesperen. Es una S estirada f de x diferencial x. Esto se llama diferencial. Esta S estirada integral. Y lo que está acá adentro se llama integrando. ¿Hay un por ahí? Acá, No, claro, ahí. sí, por. ¿De dónde viene esa notación? De que cuando yo agarro una cosa así y la particiono, estamos haciendo suma de rectángulos. La base de esos rectángulos, cuando tomo muchos rectángulos, sería el diferencial.
y la altura de ese rectángulo, a medida que lo voy afinando, afinando, afinando y se transforma en un fideo, la altura de ese rectángulo es la función. Entonces estoy sumando las alturas de los rectángulos por su base, o sea, base por altura. Pero queda en esa notación, no se haga mucho rollo con eso. Sigamos. ¿Cuál es el paso seguido? Hicimos una definición, encontramos, vimos que hay muchas, definimos integral indefinida, tabla. Tabla de primitivas. Así como teníamos tabla de derivadas, tabla de primitivas. La primitiva del coseno es seno de x más c. La primitiva del seno, a ver, ¿cuál es una primitiva del seno? Coseno. No, Menos coseno. menos coseno. Está refilado, Julián. Menos coseno más c. La primitiva de e a la x, e a la x más c. También puede ser menos C, es lo mismo. Es que c es un número. Puede Ah, ser claro. lo que venga. La primitiva de x a la n, ¿cuál sería? Ustedes saben la derivada de x a la n. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La primitiva de x a la n, ¿cuál es? Tengo que pensar una función que si la derivo me queda x a la n. Bueno, podemos poner x a la n más 1. Ven que bajo el n más 1 me queda x a la n más 1 menos 1 es x a la n. Pero mejor de este n más 1, bueno, divido por n más 1 más c. Esto vale para todo n distinto de menos 1. Porque si es menos 1 me queda un 0 en el denominador. Entonces cuando derivo bajo el exponente, cuando integro sumo el exponente. Si yo quiero la integral de x cubo, es x4 sobre 4. La integral de x séptima es x8 sobre 8. La derivada de x séptima es bajo el 7, x6. Adrián, Bueno, ¿lo puedes repetir? Ahí no te entendí cómo hiciste con este último. si yo tengo que integrar x a la n, propongo x a la n más 1. Porque cuando bajo este exponente, acá me queda n más 1 menos 1, me queda n, que es esto. Pero ¿qué pasa? Cuando bajo, estoy metiendo el n más 1 que no lo tenía, entonces lo divido. ¿Ves? Bajo el n más 1 se va con esto y n más 1 menos 1 es n. Igual no importa si no lo entendés, lo tenés que memorizar. Si a vos te aparece, vas caminando por la calle y te aparece la integral de x séptima, vos decís x8 sobre 8. Si te aparece la integral de x a la 117, decís x a la 118 sobre 118. Y chao. Bueno, entonces tenemos la del seno, la del coseno, la de la exponencial, la de x a la n más 1. ¿Qué pasa si n es menos 1? Tendría la integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo del módulo de x. Si tengo que integrar una constante, ¿Por qué el módulo? porque si x es positivo, primero porque el logaritmo de un número negativo no existe. Y segundo, podés demostrar que si x es positivo, la derivada del logaritmo del módulo es 1 sobre x. Y si x es negativo, la derivada del logaritmo del módulo de x con x negativo también te da 1 sobre x. Bueno, la primitiva de un número. O sea, yo quiero encontrar una función cuya derivada me dé 7. ¿Cuál puede ser? 7x. Si yo derivo 7x es 7. Si derivo 12x es 12. Si derivo menos 23x, menos 23. Entonces la derivada de una constante es a por x más c. Bueno, esta es la tabla de primitivas Kinder, pero acá no se acaba la historia. Tienen que saber muchas más
Y vamos a poner algunas más. Y después a medida que vayamos avanzando vamos a ir metiendo más. Cuando digo más, significa que las tienen que saber de memoria. La integral del seno hiperbólico de x. La integral del coseno hiperbólico de x. ¿Cuánto vale? Les recuerdo. Coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. Seno hiperbólico era e a la x menos e a la menos x sobre 2. La derivada del coseno hiperbólico era seno hiperbólico. La derivada del seno hiperbólico era coseno hiperbólico. Entonces, la primitiva del seno hiperbólico es pensar una función que cuando la derivo me dé seno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x más c. La del coseno hiperbólico, seno hiperbólico de x más c. Lo bueno es que no hay cambio de signos, como el seno y el coseno trigonométrico. Bueno, otras importantes. La primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado es arco tangente de x más c. La primitiva de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, arco seno de x más c. La primitiva de 1 sobre coseno cuadrado es tangente de x más c. Y la primitiva de 1 sobre seno cuadrado es menos cotangente de x más c. Bueno, ahí tenemos una tabla un poco más nutrida. Tienen que saber todas estas. Una más. Si yo tengo la integral de a a la x, ojo, una cosa es x a la a. X a la a es como x a la n, digo x a la a más 1 sobre a más 1 más c. Acá la de a a la x es a la x sobre logaritmo de a. Recuerden que la derivada de a a la x era a a la x logaritmo de a. Y la derivada de x a la a era a por x a la a menos 1. Acá está e a la x, ¿ven? E a la x sería e a la x logaritmo de, pero el logaritmo de es 1. Por eso la integral de e a la x es e a la x. Ahora sí, tenemos una nutrida tabla de primitivas. Propiedades de la integral indefinida. Y acá viene otra diferencia con derivadas. En derivadas teníamos regla para la suma, regla para el producto, regla para la división, regla para la composición, regla de la derivada logarítmica, paramétrica, implícita, inversa. Bueno, acá no. Acá tenemos dos propiedades nada más. Propiedad 1, que es bastante razonable, la integral de f más g es la integral de f más la integral de g. Lo primero que tienen que aprender es que cada vez que está este símbolo está este. No puedo poner este símbolo sin este. Y la segunda propiedad es la integral de lambda por f de x es saco lambda por la integral de f de x para todo lambda que pertenece a los reales. Esas son las dos propiedades. Bueno, veamos ejemplos. Si yo tengo la integral de 2x cubo más 3x cuarta, separo en términos.
es la integral de 2x cubo con el de x, más la integral de 3x cuarta con el de x. Ahora el 2 lo quito de la integral, porque es una constante. El 4 lo quito de la integral. Y cuando llego acá voy ¿Cómo a el la... 4? Ah, es que no veo. 3. Acá, la integral de x cubo, x cuarta sobre 4. La integral de x cuarta es x quinta sobre 5 más c. Y ahí fin. Ese es el resultado de hacer la integral que pusimos arriba. ¿La C se suma una sola vez? C, C o K. Vuelvo a decir algo que vengo diciendo en forma sistemática. La única forma de aprobar todas estas materias de una es llevándolas al día, arrancando ya. Porque mucha gente dice, el parcial es el 10 de noviembre, y como que la surfean, se van a pegar un palazo de frente mal. Porque si el primer parcial pudieron hacer en los últimos 15, 20 días, acá en los segundos parciales es imposible. O la agarran de entrada o la recursan el año que viene. O terminan vendiendo panchos en la costanera. Esas son las opciones. Así que no se asusten, es muy fácil aprobar estas materias, pero requiere horas silla, estar sentado en la silla estudiando, lejos del celular. Y sé que es algo muy difícil para ustedes alejarse del celular, pero tienen que estar tranquilos mirando los videos con el celular apagado o con el celular en otro cuarto. Pero tienen que concentrarse y meterle pila porque si uno lo agarra rápido de entrada, va a tener un caudal de ejercicios que vamos a hacer de acá hasta que el día que rindan, que van a mirar el parcial y se van a caer de risa. Lo mismo que le pasó a los que vieron todos los videos de entrada. Es muy raro que a alguien le haya ido mal en análisis. Bueno, sí, obviamente, a algunos le habrá ido mal, y en álgebra también, pero no hicieron lo que yo les dije. Algunos me escribieron que lo agarraron después. Pero si lo van siguiendo, es muy simple. Bueno, sigamos. Entonces uno se deprime porque dice, acá me van a tirar una integral y no voy a poder saber qué hacer, porque con derivadas me la arreglaba. Suma, producto, división, pero acá no. A ver, me ponen 2 raíz de x más 3 sobre x quinta menos 5e a la x. Y yo digo, bueno, puedo zafar, porque lo puedo separar en 3 términos. Y ahora vamos de una, saco la constante, raíz de x la puedo pensar como x a la 1/2, saco esta constante y el x quinta lo puedo subir como x a la -5, y ahora van a ver por qué, y el -5 por la integral de a la x. ¿Ven? Separé en 3 términos, las constantes las quité, raíz de x lo escribí como x a la 1/2, de la misma manera que cuando derivaba lo escribí así. El exponente abajo le cambio el signo y lo subo, y ahora digo 2 x a la 1/2, 3/2 sobre 3/2. ¿De dónde sale el 3/2? De hacer 1/2 más 1. Después, 3x a la -5. Menos 5 más 1 es -4 sobre -4. Más 5, la integral de a la x es c a la x, más c. Fin del ejercicio. Bueno, pongamos otro ejemplo. 3x cuadrado por 1 más raíz de x. ¿Y acá qué hacemos? Escucho. No hay fórmula para el producto.
como la derivada, que hago la derivada del primero por el segundo. Acá no Puedes es buscar escribirlo como una suma de alguna forma, pero no sé cómo. muy bien. Distributiva. Ah, 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado más 3x cuadrado por raíz de x es x a la 5 medios. Para los que se perdieron, x cuadrado por raíz de x es x cuadrado por x a la 1 medio, se suman los exponentes, 2 más 1 medio es x a la 5 medios. Entonces ahora me quedó una suma. Entonces, como me quedó una suma, lo puedo desarmar. Digo, es 3 por la integral de x cuadrado más 3 por la integral de x a la 5 medios. Esto es 3x cubo sobre 3 más 3 por x a la 7 medios sobre 7 medios más c. Ahí quedó. Bien, sigamos levantando la vara. X cuadrado más 2 raíz de x al cuadrado. Tengo esa integral. ¿Qué puedo hacer? Necesito que me quede separar en términos. y haces el cuadrado de un binomio. Bien, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, x cuadrado al cuadrado, potencia de potencia, x cuarta, más 2x cuadrado por raíz de 2 por 2, 4. Y x cuadrado por raíz de x es x a la 5 medios, más 2 al cuadrado es 4, raíz de x al cuadrado es x. Entonces, esto es x quinta sobre 5, más 4 x a la 7 medios sobre 7 medios, más 4 x a la 2 sobre 2 más c. Ahí quedó. ¿Qué podemos hacer ahí? Eh, Desarmás la, ¿cómo se llama? La división. ¿Cómo desarmo una división? Como si la estuviera sumando, la A ver, fracción. ¿qué pongo? Integral. 3x cuadrado sobre x cubo más 2 raíz de x sobre x cubo. Muy bien. Estabas dudando tanto, digo, ¿qué pasa? ¿Estoy diciendo una burrada? Pero no importa que digan burrada, lo importante es decir, x cuadrado sobre x cubo es 1 sobre x, más 2 por raíz de x dividido x cubo es x a la menos 5 medios. ¿Por qué? Porque raíz de x sobre x cubo es x a la 1 medio dividido x cubo es x a la 1 medio menos 3
es x a la menos 5 medios. Entonces, me queda 3 por logaritmo del módulo de x más 2 por x a la menos 5 medios más 1 es menos 3 medios sobre menos 3 medios más c. Bien. Entonces, esto es integrales indefinidas. O sea, integrales indefinidas es esto. Ya uno después se pudre y le toma la vuelta, porque siempre es o cuadrado de binomio, distributiva, o separar en términos, etcétera. Pero medio que uno va sospechando que hay una galaxia de integrales que no vamos a tener la más remota idea de cómo hacer. Entonces, en vez de tener reglas de derivación, las reglas de integración me dejan hasta acá. No puedo seguir más. Entonces aparece lo que se llaman métodos de integración. Métodos de integración. Los métodos de integración está el método de sustitución, el método de integración por partes, el método de fracciones simples. Me pueden tomar combinación de los métodos. Entonces, cuando vaya explicando los métodos de integración, que vamos a arrancar mañana con el de sustitución, porque si los tiro hoy van a colapsar, los métodos de integración, para tomarle la vuelta, y no miento, para tomarle la vuelta tienen que superar la ejercitación de 450 integrales. Hacen 450 integrales y sacan todas las integrales del planeta. Pero requiere mucha práctica, no es como derivada, porque derivada uno más o menos se perdía, no le llevaba mucha sangre al cerebro, pero decía, bueno, separo un término, acá tengo un producto, acá tengo una división, ojo que es una composición, acá no, acá lo miran y tienen que decir, voy por acá, pero para lograr eso tienen que hacer 2 millones de integrales, no, 2 no, 450 integrales. Vamos a ver si ponemos 60 ejemplos, 20 de sustitución, 20 de partes y 20 de fracciones simples, y una vez que tienen ese volumen de ejemplos, bueno, quedan ustedes en seguir explorando, entrar en YouTube, mirar más integrales, mirar todas las integrales de la guía y practicarlas. Obviamente, cuando empecemos a practicar parciales van a aparecer integrales. Van a aparecer integrales, pero no tipo resolver esta integral. Van a aparecer integrales porque las integrales se utilizan en el cálculo de áreas, en el cálculo de longitud de curvas, en sólidos de revolución, y también se calcula en el teorema fundamental del cálculo diferencial integral, que es un teorema que me relaciona las derivadas con las integrales, y ahí todo lo que aprendieron del primer parcial, crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad, polinomio de Taylor, recta tangente, recta normal, límite, continuidad, se lo van a poder volver otra vez a pedir, pero con una integral. Entonces está bueno porque al que le fue mal, vamos a ir revisando los temas del primer parcial al mismo tiempo que vamos avanzando. Bueno, después viene lo que se llama la integral definida. Integral definida. La que vimos antes era indefinida. La integral definida es la integral que tiene numeritos. Y es la que se va a usar para calcular un área. Porque para calcular un área voy a tener que sumar desde un valor hasta otro. Entonces vienen los numeritos. Y lo que me dice la regla de Barrow es que cuando yo tengo una integral definida, esto es muy simple, es f de b menos f de a. Esta es la regla de Barrow, donde f de x es una primitiva de f chica de x. Ahora vamos a ver un ejemplo.
supongamos que quiero calcular la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial x. Entonces, me doy cuenta que es definida porque tiene numeritos. Por lo tanto, digo, esto es muy simple. Es f en 2 menos f en 1. Muy bien. ¿Y quién es f? F es la primitiva de x cuadrado. Y la primitiva de x cuadrado es x cubo sobre 3 más c. Por lo tanto, digo, ¿qué es f en 2? 2 al cubo sobre 3 más c. Esto es f en 2. ¿Y qué es f en 1? 1 al cubo sobre 3 más c. Esto es un tercio. Entonces, 8 tercios. Fíjense que la c se va. Entonces, 8 tercios menos un tercio es 7 tercios. O sea, la integral indefinida es 7 tercios. Supongamos que tengo una parábola. Y yo quiero calcular el área esta. Esto es, vamos a ponerlo hasta 2. Esto es 2, esto es 4. Y esa no la sabíamos calcular. Sabíamos calcular el área de regiones sombreadas, pero todas eran partes de círculos, partes de trapecio, partes de triángulos, partes de polígonos inscriptos en el interior de una circunferencia. Era todo lo que habían visto en el ingreso. Pero este es el área debajo de la parábola x cuadrado. Podríamos decir, calculemos simétrica. No, calculemos esta, así. Entonces yo digo, el área es la integral definida entre 0 y 2 de x cuadrado de x. Esto es x cubo sobre 3 más c, todo entre 0 y 2 me da, hacen la cuentita, 2 al cubo sobre 3 más c menos 0 al cubo sobre 3 más c, y esto me da 8 tercios. 8 tercios creo que es 2,66. O sea, esa sería el área de ahí. Podrían agarrar, si están al cohete, y dicen, bueno, estos dos, y pueden calcular 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 hasta llegar al 2. Con lo cual tendríamos 20 rectangulitos. Y hacen base por altura en todo y suman los 20 rectangulitos. Supongamos que esto da 2,66. Cuando hagan esa cuentita les va a dar 2,54. O sea, era una forma de calcular áreas debajo de funciones potenciales. Los griegos calculaban áreas debajo de x cuadrado, x cubo, etcétera, haciendo esto sin saber que estaban integrando. O sea, ellos tenían el concepto de partición y suma. Pero este modelo de tener un problema concreto, simplificarlo y ver a qué se llega, en física funciona así toda la física. Ven algo complejo, lo modelizan, una situación simple, y después la estudian, arman un modelo matemático y ven la dinámica del modelo. Así funciona. Bueno, curiosidades. Supongamos que yo quiero calcular, acá tengo un 1, ¿no? Esto es un 1 y quiero calcular esta área. Esto es igual a x. Ustedes me van a decir, ¿cuánto vale esa área?
¿Un medio? Un medio, muy bien, porque es el área de un triángulo. Pero ahora tenemos un chiche nuevo. ¿Nos dará un medio? A ver, la integral entre 0 y 1 de x. ¿Por qué? Porque x es la función. Esto es x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 me da un medio más c menos 0 más c, se va en la c, me da un medio. Entonces calculamos el área de un triángulo en forma más sofisticada. Si yo quiero calcular les voy a contar una de mis angustias cuando estudiaba. No lo podía entender. Si yo calculo el área esa total, ¿cuánto me va a dar? Un ¿Uno? medio más un medio, 1. ¿Y el área de este triángulo blanco cuánto me va a dar? ¿Uno también? 1 también, muy bien. Las dos áreas me dan 1. Estamos haciendo alta magia. ¿Qué pasa si tenemos la imaginación para esto pegarle una centrifugada? O sea, una vuelta así. ¿Ven? Es como que eso, como una batidora que lo hago girar. Entonces, tengo este volumen que queda por abajo, ¿ven? Y el volumen blanco. Lo mismo que está acá, pero lo giro. Y me queda un volumen. Lo giro 2pi. Me queda un volumen. No tenemos la forma de calcular el volumen todavía. Cuando hagamos sólido de revolución, sí, hay una fórmula. El volumen negro y el volumen blanco, ¿cómo son? Uno es más grande que el otro, son iguales. Son iguales. No, el blanco es más grande. ¿Por qué? No, son iguales y es la misma figura. ¿Alguno opina algo distinto? Claro, porque lo que piensa Joseph es lo mismo que pensaba yo cuando tenía 19 años, 18, 19. ¿Y qué pasa? Yo giraba esto, yo decía, no, tiene que tener el mismo volumen, porque las áreas son iguales. Si las roto 360, bueno, el volumen de abajo es más grande que el volumen de arriba. ¿Cómo? ¿Viste? El ¿No sería al volumen- revés en todo caso? no, el volumen de abajo es más grande que el volumen de arriba. Ah, la pipeta. Eh, yo me volví loco, le preguntaba al profesor. Así que bueno, ya cuando llegue el momento lo veremos, pero son cosas raras, ¿ven? Por eso hay que darle bola un poco a los escépticos de no engañarse por los sentidos. A veces lo que vemos no es lo que es. Bueno, propiedades de las integrales definidas. Propiedades de las integrales definidas. La integral entre a y b de f de x diferencial x es menos la integral entre b y a de f de x. Es decir, si yo en vez de, porque cuando calculo un área, el número de abajo tiene que ser más chico que el de arriba, porque yo estoy leyendo de izquierda a derecha. Pero la integral definida puedo tener abajo un número más grande y arriba un número más chico. Obviamente no me va a dar el área, pero es una integral definida. Lo que tienen que saber es que si invierto los índices de integración, aparece un signo menos. Y esto es fácil, porque acá sería f de b menos f de a, y acá sería f de a menos f de b. Entonces, la f es la misma porque es la misma función,
O sea, la primitiva f mayúscula va a ser la misma. Si yo a f de a menos f de b la multiplico por menos, me da esto. Si no lo entendió, no importa. Lo que tienen que saber es que si invierto los signos, si giro los límites de integración, cambia en un signo menos la integral. Segundo, la integral entre a y a de f de x, ¿cuánto les da? Integral entre a y a. Piensen a como si fuera un área. ¿Qué sería el área entre a y a? Ahora después te mando un audio. ¿Quién escribió todo esto? ¿Qué cosa? Lo que escribieron acá. Estábamos estudiando, ¿viste? Hicimos un grupo virtuoso. Pero que todo este WhatsApp es de hoy, Sí, que preguntan de optimización y todo eso. sí, sí. Está bueno que hagan un grupo virtuoso. También estaría bueno que cada tanto entren por Meet y con el pizarrón que tiene cada uno escriban y Hicimos eso hoy, ayer y hoy. buenísimo. Pero hicimos un grupo aparte para no llenar todo un mensaje. No, ¿por qué? Si, o sea, una cosa es que manden memes, otra cosa es que manden algo virtuoso, porque también hay gente que es tímida y no se anima a formar grupo o no se anima a encender la cámara, pero puede ver tranquilamente lo que trabajan. Además está lo que se llama el efecto cascada. Si ustedes, que son 3 o 4, arman un grupo virtuoso donde se conectan determinados días por mes, trabajan y mandan las dudas ahí, y yo cuando puedo voy mandando audio, se van a copiar. No tienen que necesariamente armar el mismo grupo, pueden armar grupos dispares. Entonces se arman grupitos y los grupitos van mandando audios y así nos vamos retroalimentando. Eso está muy bueno. Bueno, sigamos. Cero. Esto es cero. ¿Por qué? Porque la integral entre 0 y c, entre a y a de f de x es igual a 0. Porque no tengo área, es como el área de un fideo. Y ahora viene una tercer propiedad que me dice que la integral entre a y b de f de x más la integral entre b y c de f de x es igual a la integral entre a y c de f de x. Y si uno lo piensa en términos de área, más o menos lo ve, porque dice, bueno, si esto es A, esto es B y esto es C, la integral entre A y C es la integral entre A y B más la integral entre B y C. El tema es que este B no necesariamente tiene que estar entre A y C, puede estar afuera, a la derecha de A y C o a la izquierda de A y C. Es una propiedad muy importante. Bueno, entonces vimos definición de integral definida, indefinida, propiedades, la tabla, integral definida, regla de Barro y propiedades de las integrales definidas. Veamos un ejemplo de las integrales definidas. Supongamos que me dice la integral entre 1 y 2 de 2 f de x diferencial x es igual a 3, entonces hallar la integral entre 1 y 2 de f de x más 3x cuadrado diferencial x. Entonces llego, me están pidiendo esto, la integral entre 1 y 3
de f de x más 3 más 3x cuadrado diferencial x. Separo en 2. Es la integral entre 1 y 3 de f de x más 3 por la integral entre 1 y 3 de x cuadrado de x. Esto me dicen que vale 3. Y esto de acá lo integro. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3 entre 1 y 3. Hago la regla de Barrow y salió el ejercicio. Entonces les voy a dejar un ejercicio de tarea para que hagan en el grupo, en el subgrupo, sería como una especie de subespacio. En el subgrupo virtuoso y en los que miran los videos al día, piensen este ejercicio. Me dicen, sean f de x y g de x funciones de Renner. 2 por la integral entre 1 y 3 de f de x menos 5 por la integral entre 0 y 1 de g de x vale 10. Y la integral entre 3 y 1 de f de x diferencial x más 4 por la integral entre 0 y 1 de g de x diferencial x es igual a 8. Hallar la integral entre 1 y 3 de f de x y la integral entre 0 y 1 de g de x. Ahí está. O sea, al final de cada video, ahora voy a dejar un ejercicio así para que piensen. Y mañana vamos a ver un poco del método de sustitución y un poco de ejercicios extraños. Ya vamos a empezar con ejercicios extraños tipo parcial de este estilo. Si me hacen caso, lo vuelvo a repetir, lo voy a pudrir. Si me hacen caso y van al día, la materia se promociona. Así de fácil. Y mañana vamos a ver de eso y el miércoles y el jueves vamos a ver transformaciones lineales. Vimos lo básico, que es una transformación lineal, cómo se calcula un núcleo, cómo se calcula una imagen, qué quiere decir monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, cómo se construye una transformación lineal. Vamos a empezar a picar con algunos ejercicios de examen y vamos a introducir el concepto de transformación lineal inversa. El objetivo es, fines de septiembre, haber visto todo. Física, matemática, física, análisis, álgebra y algo de discreta. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Adrián, espérame. Sí, Tengo una pregunta rápida. sí. Cuando estoy optimizando, estoy haciendo la derivada segunda. Ah, eso es lo que me preguntaban acá, ¿no? No lo mismo, tengo otra pregunta. Sí, Pero cuando hago la derivada segunda y pasa para el otro lado la x y me queda por ejemplo, me queda 0 igual 2, que es absurdo. sí. ¿Qué puedo poner como la concavidad? O sea, vos calculás la segunda derivada y nunca vale 0. Em, claro, porque es una constante. Ah, vos calculás la segunda derivada y te da 8. Por ejemplo, Claro, o sea, es x cuadrado. La derivo me da 2x, la derivo me da 2. claro. Y quiere decir que siempre es positivo, o sea, siempre es cóncava. Ah, listo. Y ¿Está? punto de inflexión, o sea, La ¿es tiene. siempre cóncava siempre o Siempre. Esa sería siempre cóncava. Y si en listo? vez de x cuadrado tenés menos x cuadrado, haces la secuencia, te va a dar menos 2. Siempre es convexa. Listo. Bueno, Perfecto. nos vemos. Mañana rindo, ¿no? ¿Qué rendís? Análisis. Ah, Suerte. bueno, suerte, vas a probar. Ojalá. Gracias. Chao. Nos Chau. vemos.